Shalom, aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo desde los montes de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Hemos tenido ya hace varias semanas ministrando la relación que existe entre la Asamblea Mesiánica, ¿no es cierto?, y las Escrituras, es decir, la palabra del Rey, su Torá, sus mandamientos. Hemos visto ya en varias semanas atrás cómo esto está íntimamente unido y relacionado. Y la semana anterior hicimos como una gran introducción de cuál es la relación que tienen los ministros del reino, ¿no es cierto?, con la Torá. En estas semanas que vienen por delante, en estos próximos Shabbat, vamos a ir revisando ministerio por ministerio y vamos a ir profundizando en cada uno de ellos para ver cuáles son las características originales que aparecen en las Escrituras con respecto a la relación y a cuáles son las características, cuáles son las funciones que cada uno de ellos debe de llevar y debe ejercer. Vamos a hacer un pequeño repaso con respecto al número 5, porque ese es justamente el que nos convoca. Estamos hablando de los 5 ministerios, y los 5 ministerios técnicamente obedecen a los 5 sentidos del cuerpo. Estoy haciendo un pequeño repaso. Y el número 5 también nos habla de Torá, porque son los primeros 5 libros del Tanaj o del Antiguo Pacto, el cual trae un resumen, ¿no es cierto?, de todas las leyes que se establecieron desde el principio hasta llegar a la Torá de Moshe, que vendría siendo justamente las leyes que se le entregan al pueblo de Israel, o es decir, la constitución de la nación de Israel. Y la constitución que está establecida en los cielos y transmitida acá abajo en la tierra, para que así se haga acá abajo en la tierra como se hace en los cielos. Usted podrá entender que esto que acabo de decir no es distinto a cuando el rey nos dice que se haga tu voluntad acá abajo en la tierra como se hace en los cielos. Hay que entender que hay una Torá celestial en la cual está trabajándose esa Torá en todas las dimensiones celestiales, con todas las castas que existen dentro del ámbito angelical. Acá abajo en la tierra, para que las cosas sean a imagen y semejanza del Padre, para nosotros se nos entregó una Torá, unos mandamientos o una instrucción para caminar en santidad y en justicia. Ahora, vamos a ver que estos sentidos, ¿no es cierto?, que son los 5 sentidos del cuerpo, son también los 5 sentidos del cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, dentro de cada uno de estos sentidos, cada sentido tiene, ustedes bien saben, en lo natural tiene una función, no tiene un puesto como lo hace la religión. Es una función. Ninguno de ellos es mayor que el otro. Todos operan en una área que fue diseñada para que trabajara en ella. No es que sea más importante o menos importante. Yo le pregunto a usted, de los órganos que nosotros vemos en nuestro cuerpo, ¿cuántos son los visibles y cuántos son los invisibles? Y si usted se pone a pensar cuántos más son los invisibles, son muchos. Puesto que estamos llenos de órganos dentro del cuerpo, pero no son visibles. Están cubiertos por la piel, ¿no es cierto? Pero los visibles son claramente las extremidades, las manos, los pies, ¿no es cierto? La nariz, la boca, los oídos y la vista, ¿no es cierto? Pero hay muchos más que hablamos de qué pasa con los pulmones, que están relacionados con la nariz, qué pasa con la boca, que está relacionado con el estómago, y así un montón de órganos más todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Los órganos tienen una función, no tienen un puesto, lo vuelvo a repetir, porque ninguno es más importante que el otro, sino que tienen una función que les da una ubicación dentro del cuerpo y hay un orden dentro del cuerpo, que eso lo vamos a ver luego. Entonces aquí no existe el dueño de la iglesia, como se entiende, que es el apóstol supuestamente, no es así. No es así, porque el único que pagó el precio por tener no una iglesia, sino que al Israel que lo ama y que camina en Torá, fue Mashiach. Y por lo tanto, él constituyó dentro de su cuerpo 5 manifestaciones, ¿no es cierto?, 5 funciones que son parte justamente de los edificadores del cuerpo de Mashiach, que corresponde claramente a los 5 ministerios. Hoy lo que vamos a revisar efectivamente va a ser
el primer, digamos, en orden, conforme a lo que está en la Escritura, no es un puesto, vuelvo a repetir, sino que es un orden celestial, vendrá siendo justamente los shaliach. Los shaliach, se dice en el hebreo, shaliach significa emisario. En griego se dice apóstol. En griego se dice apóstol, pero la palabra hebrea para emisario, que es la palabra original, es shaliach. Ahora, cada uno de estos 5, ¿no es cierto?, ministerios, estamos recién conversando, son 5 funciones que obedecen a los 5 órganos principales del cuerpo. La vista, el oído, ¿no es cierto?, el tacto, el olfato y el gusto. Ahora, cada uno de ellos obedece a uno de estos sentidos. Y aquí los vamos a revisar. El apóstol es la vista. Claramente el profeta es el que oye, ¿no es cierto?, la voz del Padre para entregársela al pueblo cuando es necesario una corrección. No es para adivinanza, como lo tiene la religión, es para traer corrección nuevamente al pueblo. Es el oído. El gusto es el pastor, el gusto es el maestro, es el que entrega el sabor, es el que entrega justamente el alimento a través de la Torá, a través de la palabra. El olfato le corresponde al pastor. Y claramente el tacto, que no necesariamente son las manos, sino que es la piel entera, por todas partes tenemos nosotros tacto, corresponde al evangelista. O en este caso vamos a ver los nombres en el hebreo. El apóstol es shaliach. Shaliach es apóstol, ¿no es cierto?, que viene siendo la vista. En el caso del profeta, originalmente, y siempre ha sido así, se llama Naví, ¿ya? Los evangelistas, esa palabra también es griega, se puede entender, la palabra evangelista es griega, pero es el proclamador de la Besorá, el que entrega las buenas noticias, un mensajero, ¿ya? Luego tenemos los pastores, que se le conoce como roe en el hebreo. Los pastores se llaman roe y los maestros se le llaman moré. Entonces, usted podrá entender que estos son los nombres originales, ¿no es cierto? Y cada uno tiene en sí mismo una riqueza maravillosa porque obedece a una función. Ahora, tenemos que entender que dentro del ámbito de los emisarios existen no tres niveles, sino que 3 fuentes de envío. La primera fuente de envío fue el Padre. El Padre envió, ¿no es cierto?, a Mashiach. Mashiach luego envió a los 12 y luego en esta era del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, el Ruach HaKodesh está enviando también justamente en todo el planeta los que están levantando ellos, los que está levantando el reino, no lo que está levantando la religión, sino lo que levanta el reino es justamente para traer alineamiento, para traer nuevamente disciplina, traer a la corrección y traerlos al camino. ¿A quién? A la asamblea mesiánica. Muchos de los cuales ustedes bien saben están dentro de la que nosotros conocemos religiosamente como iglesia. Hay que sacarlos de la iglesia y traerlos a la asamblea mesiánica, sacarlos de la religión, entendemos eso, ¿no es cierto? Sacarlos de Babilonia para que vuelvan nuevamente a las raíces originales que son las hebreas. Ahora, cuando nosotros entendemos cuál es la operación, cuál es la función de cada uno de estos sentidos, se nos va a empezar a abrir un abanico que uno dice, realmente estamos haciendo nada que ver a lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque la religión ha sido la que ha estado enviando esos ministerios. Aquí en este caso particular estamos hablando de Babilonia. Babilonia es la que levanta los 5 ministerios también, no en el caso de Grecia. Grecia trabaja más fuertemente con el ámbito de los maestros, pero sí efectivamente es Babilonia la que levanta los 5 ministerios falsos, los 5 falsos ministerios que vamos a revisarlo claramente en la Escritura uno por uno. Entonces, por eso estamos hablando que hay que salir de la religión, hay que salir de la iglesia para entrar a la asamblea mesiánica y volver a las raíces originales que son las hebreas. Ahora, dentro de los emisarios, como ya dije, existen 3 fuentes, ¿no es cierto?, de envío. La del Padre, la de Mashiach y la del Ruach HaKodesh. Ahora, una de las cosas que distingue justamente a un emisario es la autoridad, y claramente esa autoridad va junto con poder, y eso representa claramente gobierno, o también, si usted quiere saber, decirlo de alguna forma, es reino, ¿ya?
ellos son los que están llamados a ejercer justamente por medio de la constitución del reino esta autoridad. O sea, yo no puedo tener una autoridad sino me ha sido delegada y esa autoridad va respaldada por la Torá. Yo no puedo llamar la atención a alguien si yo mismo no sé qué es lo que debo de corregir. Porque para eso están los emisarios, están para primeramente abrir la visión del reino de los cielos, de la visión celestial, ¿no es cierto? Y establecerla acá abajo en la tierra. Ahora, ellos por defecto, por decirlo de alguna forma, ellos son constructores. ¿Por qué? Porque ellos, como son la vista, ellos tienen que ir monitoreando la construcción, ¿no es cierto?, del cuerpo de Mashiach. ¿A través de qué? De la Torá. ¿A través de qué? De la constitución del reino de Israel, al cual nosotros pertenecemos. Entonces, cuando nos damos cuenta que esta autoridad está manifestada en un apóstol en griego o como en un emisario, esta autoridad también es compartida en el sentido que también se ve en otro ministerio la misma autoridad que está en el ámbito profético, no así en los otros tres. Estos dos ministerios son los que establecen y manifiestan la autoridad porque están por el respaldo total de la Torá. Ahora, el resto de los demás ministerios siguen instruyendo y siguen enseñando claramente. Pero aquí, para poder construir y poder llamar la atención y poder corregir, se corrige con la Escritura, se corrige con la Torá. No se corrige con otra cosa, no se corrige con las emociones, es que yo pienso, es que yo creo, es que podría ser así. No, ¿qué es lo que me dice a mí? El plano de la construcción. Cuando yo voy a construir una casa, un edificio, o sea, cual sea la construcción, debo tener los planos para poder construir. Ahora, ustedes se podrán dar cuenta cuáles son los planos que tenemos nosotros para construir el cuerpo de Mashiach, su Torá. Entonces, cuando empezamos a entender que es esta la relación que tiene un emisario o un apóstol, ¿no es cierto?, con respecto a la Torá, nos podemos dar cuenta que hoy día no estamos viendo en absoluto ese tipo de manifestación o ese tipo de función. De hecho, no estamos viendo apóstoles o emisarios tal cual como está en la Escritura. Seguimos avanzando. Como los emisarios, claramente, vuelvo a repetir, son los ojos del cuerpo, ellos son los que están a cargo de revisar cómo va la construcción por medio de la Torá. Y ahí nos estamos dando cuenta efectivamente en este tiempo que la iglesia, mal construida, porque claramente ustedes bien saben, ya le cambiaron la identidad a una entidad occidental, cuando nuestra identidad es de Medio Oriente, nuestra identidad es israelita, y sin embargo se le estableció una identidad religiosa, pagana, romana. Y así es como ha sido edificada en la arena, para que se pueda entender. En la arena, porque el mismo rey dijo claramente que el que hace sus palabras, ¿no es cierto?, va a ser tomado como un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Sin embargo, la religión edifica sobre la arena, porque en cualquier instante, y de hecho, eso ya está en cuenta regresiva, va a caer. Porque hay una cosa, amados, no existe en el nuevo pacto, o digamos en el final de lo que nosotros conocemos como nuevo pacto, ¿no es cierto?, a lo que se conoce como el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. En la Nueva Jerusalén no existe, de las 12 puertas que existe en la Nueva Jerusalén, no existe una puerta para la iglesia, no existe una puerta para los cristianos, no existe la iglesia para ninguna denominación, sino que existen 12 puertas, obedecen a cada una de las 12 tribus de Israel. Y esto ya lo hemos ministrado, puesto que dentro de cada una de las congregaciones a nivel global existen linajes de Israel con la emuná de Abraham y de la simiente del Padre, porque hay muchos, y vuelvo a repetir, hay muchos infiltrados dentro de las congregaciones, haciéndose pasar por hermanos, pero son falsos hermanos, y eso también la Torá, también las escrituras y las cartas de Pablo a nosotros nos habla con respecto a ese tema. Entonces, no todo aquel que me diga Adón, Adón, o Señor, Señor, entrará en el reino, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es su Torá, sus mandamientos. Entonces, cuando un real apóstol está siendo levantado, lo que está haciendo no es criticar, porque la religión se levanta inmediatamente cuando se le confrontan con la Torá. Pero mira la Escritura, pero mira la Escritura, pero mira la Escritura. Pero es que no, es que usted no sabe, es que aquí, y siempre van a haber excusas.
porque ningún real apóstol va a colocar en duda lo que está en la Escritura. Sin embargo, hoy día estamos viendo mercaderes de la fe, estamos viendo manipuladores de la fe. Y aquí estamos viendo en forma transversal, porque los 5 ministerios babilónicos que están en la religión y que hoy día están gobernando sobre los discípulos del Mesías, claramente los tienen engañados y los tienen en aflicción muchas veces a niveles financieros. ¿Por qué? Porque siempre están produciendo que tiene que haber un pacto, que usted tiene que pactar esta palabra. En ninguna parte a mí me habla eso en la Escritura. Yo tengo claramente cuáles son mis obligaciones a niveles del reino. Eso implica mis ofrendas y mis diezmos. Y por lo tanto, si hay algo, un voto, que es algo personal mío, eso yo lo haré. Pero yo no tengo por qué estar oyendo a otras personas pidiendo dinero frente a una reunión. No tengo por qué oír eso, porque yo no voy a oír eso. Yo voy a ser edificado justamente en la corrección de mi vida para que el día de mañana, cuando venga Mashiach, ¿no es cierto?, yo haya sido acepto delante de Él porque caminé en su voluntad, que es la voluntad del Rey, sus mandamientos. Aquí no existe ninguna persona, por muy supuestamente ungido, que se vaya con Mashiach el día que Él venga, si no ha caminado en su voluntad, que es la Torá. Amados, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso el Rey dijo claramente, yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, sino que la vengo a completar. Mateos capítulo 5, verso 17. Entonces, usted podrá entender de que aquí hay muchas cosas que hasta hoy día siguen siendo confusas, siguen siendo mezcladas, porque claramente estamos en un sistema religioso del cual hay que salir. Por eso la palabra a nosotros nos dice, el Rey nos llama y nos llama la atención y dicen, salid de ahí, pueblo mío, salgan de Babilonia, salgan de la religión, salgan de los mandamientos de hombres que le han aceptado todas las culturas mundanas que estén dentro de la congregación. Usted no tiene por qué mezclarse con eso. El Padre aborrece las mezclas. Y aún más, el libro de Jacobo, Santiago, dice claramente que la amistad con el mundo es enemistad con el Padre. Por lo tanto, el que celebra las fiestas del mundo, usted se podrá preguntar cómo mirará a los que se hacen llamar hijos de Elohim, ¿no es cierto? ¿Cómo los mirará el cielo cuando están celebrando fiestas paganas? ¿Qué? Amados, el tiempo de la ignorancia ya pasó hace muchos siglos, porque está la Escritura. Ahora sí, claramente hemos dado cuenta que la Escritura está tergiversada, que hasta ha sido manipulada durante estos 2000 años. Pero gracias a Elohim, gracias al Padre, tenemos hoy día las versiones originales traducidas del hebreo, lo más fidedigno que existe en la época. Y por eso nosotros le hemos a ustedes ministrado y le hemos enseñado que deben de escudriñar, tal como el Rey dijo, las Escrituras, y no quedarnos con las traducciones. Y mucho cuidado con respecto a las nuevas traducciones con lenguaje sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le va a robar toda la sustancia, toda la verdad a la Escritura. Usted no tiene por qué acomodar las Escrituras. No. Usted, ¿qué fue lo que leyó? ¿Qué fue lo que escribió? Eso es lo que hay que hacer. Por lo mismo, hay que buscar el original y no quedarnos con las malas traducciones que tenemos hasta hoy día. Ustedes bien saben que hemos hecho muchas correcciones a las Escrituras de la versión Reina Valera de 1960 a través de la Biblia Kadosh, que es la que nosotros la tenemos como apoyo. Nosotros seguimos usando Reina Valera para ustedes porque es lo que ustedes están más acostumbrados, pero por eso estamos haciendo las correcciones necesarias en cada uno de los pasajes que nos estamos ministrando. Ahora, una de las cosas que usted se puede dar cuenta es que en el caso de los 5 ministerios que están relacionados justamente con la edificación, que eso ya lo vimos la semana pasada en Efesios 4, ¿no es cierto?, la edificación del cuerpo de Mashiach, ocurre lo siguiente, que hay un orden divino, no es de importancia, es un orden de función. Y aquí lo que vamos a ver justamente es lo que dice Rab Shaul o Pablo, ¿no es cierto?, en 1 de Corintios, capítulo 12, verso 27. En el verso 27 dice así, vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach, y miembros cada uno en particular. Y a unos, verso 28, puso Yahweh en la asamblea mesiánica, primeramente emisarios, luego profetas, lo tercero maestros, y así continúa. Pero fíjense una cosa, que aquí los primeros 3 ministerios tienen un orden, y no es de importancia, no es un puesto, amados, es una función. Recordemos, la vista son los
apóstoles, los profetas son los oídos, y resulta que el gusto son los maestros. Usted cuando va a comer, pregunto, ¿acaso no usa técnicamente todos los sentidos? El tacto, ¿no es cierto? El gusto, el olfato, ¿no es cierto? Hasta muchas veces cuando suenan los platos, cuando suenan las copas, cosas así, está el oído y claramente está la vista. Están todos los sentidos unificados para poder justamente alimentarse. Entonces, fíjese acá, que en este caso aquí coloca la palabra primeramente emisarios. Y la palabra primeramente emisarios está claramente dando un orden de ubicación y de inicio. O sea, es lo primero que tiene que haber, es un enviado. Porque resulta de que los enviados son enviados por la corona. Si hay alguna persona que ha estado en Inglaterra, entiende lo que significa eso. Puesto que los que son enviados, los que somos emisarios, venimos por parte de la corona del rey, por parte del reino. Por eso somos emisarios y son los que llevamos justamente los mensajes que el rey quiere que sean conocidos. Mensajes que llevamos nosotros como responsables y hemos sido entrenados y hemos sido educados. ¿Para qué? Para poder reconocer que efectivamente lo que se está edificando es o no es conforme a la voluntad del Padre. Por eso no cualquiera se puede llamar apóstol, no porque tenga una gran congregación o porque tenga congregaciones bajo su autoridad. Eso no significa absolutamente nada. Eso puede ser una muy buena administración y nada más que eso. Administración, estamos hablando en el ámbito natural. De hecho, eso lo podemos ver a nivel internacional, ocurre. Pero, ¿qué me hace pensar a mí que es un apóstol o que es un emisario, como se dice en el hebreo? Por los frutos se conoce el árbol. Y aquí justamente es lo que vamos a ir desglosando y vamos a ir revisando paso por paso, virtud por virtud, característica por característica, rasgo por rasgo, para que se pueda entender qué es lo que a mí me diferencia un pastor, un apóstol, de la diferenciación de los 5 ministerios trabajados en su propia función. Ahora, en Gálatas capítulo 4, verso 19, vamos a ver acá el carácter justamente del Padre, porque una de las cosas que el apóstol o el emisario tiene es un espíritu de paternidad, el cual justamente quiere formar en las personas justamente un enamoramiento del Rey. ¿Para qué? Para que caminen en la buena, agradable y perfecta voluntad que es la Torá. Eso que implica que se santifiquen, que sean formados, que sean maduros, porque un niño claramente va a ir de un lado a otro, va a tener un pensamiento dividido muchas veces, pero sin embargo una persona que haya ido madurando claramente tiene claro cuál es el camino que tiene que caminar y cuál es la conducta con la cual él tiene que vivir. Entonces, Gálatas capítulo 4, verso 19, dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Vuelvo a repetir, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Aquí nos podemos dar cuenta que hay 2 rasgos, tanto el paternal como el de constructor, porque justamente otro de los rasgos que también tiene justamente el apóstol es el de construir. Él construye vidas. Él está a cargo justamente de revisando que toda la vida de la persona vaya creciendo conforme a ¿qué? A la voluntad del Padre. Entonces, aquí vemos claramente la característica de la paternidad que produce justamente un emisario, ¿no es cierto? Y también el que él construye hasta que sea formado Mashiach, hasta que se forme, hasta que vayan formándose, vayan creciendo, se vaya construyendo dentro de ustedes la imagen y semejanza del Rey. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice así: conforme a la gracia de Yahweh que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahshua HaMashiach. Se puede dar cuenta que aquí estamos viendo el ámbito de la construcción, de construir algo, porque somos edificadores, los ministerios somos edificadores y tenemos que edificar conforme ¿qué? Al plano de construcción, y el plano de construcción es la Torá.
Entonces, una verdadera unción de un apóstol o un emisario, ¿qué es lo que inspira a la asamblea? Inspira claramente a buscar al rey, empezar a escudriñar las escrituras, empezar a buscarlo a él y a conocerlo cada vez más, conocer su carácter. Eso que implica que se vuelvan a la Torá, que empiecen a ver cuáles son los pensamientos del Padre. ¿Por qué dijo que no a esto? ¿Por qué dice que sí a esto? ¿Por qué hay que tomar límites en esto? Porque es un plano de construcción de vidas. Una de las cosas que tiene que tener claramente claro la persona que está viendo a un supuesto apóstol es que esta persona me tiene que llevar a justamente a buscarlo a él, a enamorarme de él, y por consecuencia de eso voy a empezar a cumplir en su voluntad, porque por amor yo voy a obedecer. Ahora, una de las cosas que hace justamente el apóstol es la construcción del cuerpo, que es la esposa de Mashiach. Ahora, ellos construyen vidas espirituales a través de la liberación, las sanidades, revelación, identidad y propósito. O sea, ¿cuál es la característica del padre que está dentro del apóstol? Es que como padre establece identidad en las personas, establece identidad en la congregación y en los hermanos. ¿Por qué? Porque él puede ver, este tiene el rasgo de un evangelista, este tiene un rasgo de pastor, este tiene un rasgo, él puede diferenciar y puede ver efectivamente los llamados que tiene cada uno de ellos. Ah, no, este tiene un don, mira, pero ¿cómo? ¿Y cómo este hermano nunca lo habían conectado? Porque mira el don que tiene. O sea, ahí él empieza a mirar porque tiene la capacidad de ver. Por eso son los ojos del cuerpo, tiene la capacidad de ver y puede ver efectivamente también a los que son tibios. También tiene la capacidad de poder ver a quienes que son mentirosos, aquellos que están encubiertos, que se han disfrazado. Tiene esa capacidad. Y muchas veces dice, no sé, hay algo acá con este hermano o con esta hermana que sí, pero cuidado, no sea cosa que tenga un espíritu, ¿no es cierto?, de traición. O sea, hay una sensibilidad en él porque tiene la capacidad de ver. Tiene una capacidad de ver, no es otra cosa. Él son los ojos, y por ser los ojos tiene la capacidad de poder ver más allá, ver el propósito que el Padre tiene en la persona. Entonces, no cualquiera se puede llamar apóstol a no ser que tenga estos rasgos, tenga estas características. Por eso él puede establecerlos. ¿Por qué? Porque le entrega una paternidad, y recordemos que es el Padre el que establece identidad, no la madre. La madre no establece identidad, es una responsabilidad y es un don que el padre en el ámbito masculino tiene para establecer su familia. Cuando el padre está estableciendo justamente identidad de sus hijos, vamos a tener una familia en orden. Al niño lo vamos a tener con una autoestima sana, a la niña con una autoestima sana. Nunca se va a sentir que está gordita o que está muy delgada o que es muy alta con respecto a las demás niñas o que es muy bajita o que es morenita o que es muy pálida. Esas cosas son parte de la identidad. Y nosotros bien sabemos que justamente cuando somos niños somos más atacados justamente con respecto a nuestra apariencia física, porque así ocurre. Y ustedes bien saben cómo se producen en los colegios y en la edad básica, ¿no es cierto?, este tipo de conductas. Cuando hay un padre que está estableciendo identidad de sus hijos, lo que les digan no les va a importar absolutamente nada. Y si el niño tiene una habilidad a nivel de deporte, el padre es el que va a estar ahí, tú vas a ser el mejor, el que va a lanzar más fuerte, el que va a llegar más lejos, porque yo voy a estar contigo y tú eres el mejor, etc. Hay palabras que solo el padre puede establecer. No así la madre. La madre puede tener todo el corazón, puede amar a muchos de sus hijos, pero es el padre el que establece la identidad. Y es esto justamente lo que el reino ha puesto en los apóstoles para establecer la identidad y afirmarlo justamente en su propósito. Por eso no es cualquier cosa un apóstol. De hecho, nosotros podemos ver las escrituras tal cual como Pablo le habla a las congregaciones y también como Pablo las disciplina cuando se han apartado justamente ¿de qué? De la Torá. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el apóstol está ubicado para la construcción de la asamblea. Es decir, que puedan ellos justamente, él estar viendo, justamente él con los ojos del reino puede estar mirando cómo se está construyendo la asamblea. Y si hay que producir un arreglo, una reconstrucción, hay que moler una muralla y hay que volver a levantarla, hay que hacerlo. Eso se llama reforma.
¿Por qué? Porque los apóstoles son los que están llamados para reconstruir, para justamente restablecer todos los diseños originales. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen los planos del reino que es la Torá. Entonces, ¿cómo van a estar edificando un cuerpo espiritual si no conocen cuáles son los mandamientos, si no saben cuáles son los caminos que hay que construir y cuáles son los caminos que hay que dejar de lado? Entonces, por eso hay que tener tan claro que son los ojos del cuerpo, los apóstoles, y Él está subvigilando la construcción justamente. Y si es necesario hacer una reforma, lo va a tener que hacer. Si ve que las cosas no están andando como corresponde, decir, hay momento, pastor, mira, acá hay algo que no está bien. Esto, ¿por qué está ocurriendo esto acá? ¿Qué pasa con estos hermanos? ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué estas personas están haciendo esto? Se puede dar cuenta, Él está monitoreando, está revisando efectivamente la construcción conforme a los planos de la asamblea. Ahora, cuando hay que producir una restauración, cuando hay que producir justamente una reforma, el cielo levanta apóstoles claramente llamados por el rey, levantados por el rey, no levantados por la religión. Usted se podrá dar cuenta que si efectivamente se están levantando en el último tiempo apóstoles de corazón, apóstoles de verdad, es por una clara condición. La asamblea no está haciendo lo que debe de hacer. Y los que hacen llamar apóstoles son falsos. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con lo que está en la Escritura. Por lo tanto, es un apóstol de la religión. Por lo tanto, es un apóstol de Babilonia. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el reino levanta un apóstol de reino, un apóstol que viene por parte del rey, claramente la religión se va a ir en contra con todo y va a querer desbaratar todo. No que eres un legalista, que eres aquí, que eres allá, que cómo se te ocurre, que eres judaizar. Y ahí se pueden dar cuenta cómo Babilonia va a ocupar palabras para que las personas se confundan. Porque resulta que el judaísmo implica las tradiciones hebreas o las tradiciones judías, no la Escritura. Cuando estamos hablando de judaísmo, estamos hablando de las cosas que ellos, como nación, la han levantado y las han hecho justamente parte de su vida, y es lícito, cada nación así lo tiene. Acá Chile también lo tiene. Chile también tiene sus tradiciones, y ¿quién dice nada? Son parte de la cultura de la nación, ¿no es cierto? Bueno, pero cuando estamos hablando de la Escritura no estamos hablando de tradiciones, estamos hablando del establecimiento del reino en las vidas de las personas. Y aquí estamos hablando de algo que viene del cielo, que no es del hombre. Cuando hablamos de judaísmo, hablamos de mandamientos de hombre, pero cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de los mandamientos del Padre. Usted tiene que ver a quién va a servir. ¿Usted va a seguir sirviendo a la religión con los mandamientos de hombre o a quién va a servir? ¿Va a servir al rey caminando en su Torá? Entonces, por eso es tan importante entender que la religión, cuando ve que se levanta alguien que le va a destruir su doctrina, claramente va a querer sacarlo absolutamente rápido, no sea cosa que alguno se convierta. Amados, estamos hablando de eso. El rey mismo lo vivió. Él enseñó Torá y resulta que se le levantaban los fariseos y todos los de la época, ¿no es cierto? Y le estaban injuriando y diciéndole, oye, que tus discípulos no caminan conforme a las tradiciones de los ancianos. Perdón, ¿qué tradición de hombre, qué mandamiento de hombre me están hablando cuando ustedes están invalidando justamente los mandamientos del Creador? Los mandamientos de Elohim. Entonces, se podrá dar cuenta que la confrontación siempre ha existido. La religión siempre se va a levantar en contra de los que son verdaderos, en contra de aquellos que están caminando justamente en la voluntad del Padre y los quieren a todos que caminen en la voluntad del Padre, porque el que no camina en la voluntad del Padre no va a vida eterna. Amado, la imagen y semejanza que nos hizo el Padre en Bereshit 1.27, Génesis 1.27, me hace caminar en eternidad. Y la vida eterna es volverme nuevamente a caminar en la voluntad del Padre gracias al perdón que tuve por causa de la sangre de Mashiach. Si no hubiese existido sangre de Mashiach, no habría forma de nosotros haber tenido redención en nuestras vidas. Sin embargo, cuando Él vino a limpiarnos de todos nuestros pecados pasados, ¿no es cierto?, que hemos tenido, y también nos perdona los posibles tropiezos que tengamos para adelante. Pero escuchen una cosa, la persona que se tropieza es porque se levanta, y si se levanta es porque hay arrepentimiento. Usted no puede pensar en que va a ir de tropiezo en tropiezo toda la vida, olvídelo, eso no existe. Usted se levantó, se arrepintió, se lavó, pidió perdón, etcétera, y siguió caminando. No siguió cojeando, mucho menos arrastrándose, como lo vivíamos en el pasado antes de que hubiéramos conocido a Mashiach.
Entonces, pues es tan importante que cuando un ministro, en este caso un apóstol del reino, se levanta, la religión se va a tirar encima de esa persona. ¿Para qué? Para que no vaya a destruirle todo el imperio que ha construido religiosamente. Porque eso es lo que Dios justamente no quiere. La religión no quiere que le vayan a romper sus doctrinas de hombre y su sensacionalismo y sus emocionalidades. Eso es lo que justamente no va a querer la religión. ¿Por qué? Porque la religión, recordemos, compuesto por Babilonia y por Grecia, son principados de las tinieblas. Entonces, el carácter del apóstol, o en este caso del emisario, está respaldado por la Torá. Por lo tanto, él va a decir esto sí, esto no, esto sí y esto no, sea a quien sea, y le guste a quien le guste, como se dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la religión se va a sentir incómoda cuando ve que hay alguien que le está mostrando y enrostrando sus errores. Pero es que ¿cómo? Es que el apóstol, es que el profeta no sé cuánto. Perdón, ¿qué dice la Escritura? Es este el mapa, no hay otro mapa para caminar. Este es el plano para construir. Por lo tanto, si nosotros no tenemos el plano que corresponde y tenemos un plano mentiroso que es de la religión, o tenemos un mapa que claramente no es el mapa que deberíamos de seguir, sino que también es un mapa mentiroso de la religión, usted podrá darse cuenta que la persona va a ir caminando en un total desvío de la verdad. Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad del apóstol del reino? Claramente traer todo al camino y volver a reconstruir lo que fue mal edificado. ¿Por qué? Porque hay que reformar todas las cosas, porque todo fue mal hecho. No fue construido sobre la roca, sobre la escritura, fue construido sobre las emociones, sobre la religión, es decir, sobre la arena. Vuelvo a repetir eso. Entonces, aquí vamos a ir viendo cada una de las cosas que el emisario va teniendo como características. Tiene autoridad para tratar los errores, sea quien sea al que le toque por delante. Él no se va se va a menospreciar o se va a sentir menor que, no, porque él no es que sea mayor que alguien, sino que tiene un respaldo, es un emisario, entiendan eso, es una persona que viene en representación del rey. Por lo tanto, él tiene la responsabilidad delante del rey de entregar justamente un reporte de las cosas que están mal hechas. Padre, acá estamos viendo que tu palabra dice esto, y eso es lo que él tiene que hacer con las congregaciones o con quien sea que se toque en su vida personal o a donde él sea enviado también. Entonces, él va a confrontar todo lo que está mal edificado a través de ¿qué? De la Torá revelada. Una cosa es la letra, pero las letras reveladas, la palabra revelada es otra cosa. Y es por eso que no es religioso, no puede ser religioso, imposible. Porque la religión va a querer sacar sus conclusiones a través de Grecia. Pero sin embargo, viene la palabra revelada al apóstol y así a los demás ministerios también. ¿Para qué? Para confrontar la mentira y confrontar la mala edificación del cuerpo, las tolerancias que se están teniendo en este último tiempo, las mezclas que están ocurriendo hoy día en este último tiempo. Ahora, confronta y exhorta sin temor al hermano que está mal o equivocado, no importando su llamado. Hay sabiduría, prudencia, pasión, gobierno, autoridad, paternidad, que eso ya lo vimos, consejo, revelación, trae justicia del reino a la asamblea de las naciones, a donde él es enviado. Trae juicio, reforma, reconstrucción, juzga los poderes del ocultismo, trae el fundamento principal a la casa del Eterno, dan paternidad a ministros, asambleas, territorios, su unción establece, confirma, fortalece a los hermanos principales y ministerios, devolviéndoles su identidad de gobierno, claramente, lo que ya hemos visto, el tema de la paternidad. Establecen doctrina, traen amor, disciplina, orden, operan en la esfera claramente de los otros 4 ministerios también, ¿no es cierto? Enseñando, pastoreando, etcétera, ¿no es cierto? Incentivan el movimiento para extender el reino. Se le conoce religiosamente como misiones, pero es que extender el reino es enviar gente, ¿no es cierto? Capacitada, entrenada, ya claramente con la manifestación de los dones que ellos tienen. ¿Para qué? Para que vayan con las herramientas a un territorio en el cual quizás ellos nunca han entrado. Y por eso tienen que ir armados claramente con todo el armamento espiritual para poder tomar el territorio y poder justamente establecer ahí una sucursal del reino, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí estamos hablando de extender el reino, entre comillas, misiones, religiosamente hablando, ¿no es cierto? Confronta el legalismo y los sistemas religiosos, claramente a Grecia y a Babilonia.
¿Ya? Y es por eso que son reparadores de la brecha. ¿Y por qué? Porque alguien las abrió. ¿Y quién lo abrió? La religión. Proyectan la visión y comprensión de lo que es el cuerpo del Mesías. Hablamos de entendimiento de las Escrituras y de la identidad. Traen guía, consejo y madurez. Por su unción viene la impartición del gobierno del reino, junto con dones, unciones y ministerios. Traen señales, prodigios y milagros entre la asamblea a causa de la Besorá del reino o el evangelio del reino. Ministran la plenitud del Ruach HaKodesh. O sea, se puede dar cuenta que es una gran responsabilidad, que es claramente traer la manifestación del poder del reino. Y el gobierno. Traen las estrategias en la guerra espiritual y liberación. Movilizan a las asambleas ministrando el ruaj de oración o intercesión, ¿no es cierto? O el de intercesión también. Reactiva el ministerio de la palabra de reino, no la religión ni la filosofía que estamos escuchando en este tiempo, ¿no es cierto? Desatan prosperidad financiera. ¿Por qué? Porque Él los hace volver a la Torá y por consecuencia de caminar en la voluntad del Padre son añadidas todas las cosas. ¿Se puede dar cuenta? Esto no es ninguna novedad de lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo hoy día, lo que estamos enseñando. Son parte fundamental para establecer el reino del Eterno en el planeta. Isaías 61. Ellos son fundamentales. ¿Por qué? Porque son los primeros en un orden divino. No es en importancia, es en función. Son los ojos para ver la construcción. Ahora, la asamblea de hoy claramente vemos que está sin paternidad, porque lo que tenemos son falsos apóstoles, falsas, la palabra cobertura. Entonces no existe una paternidad, no existe justamente un pastor, por decirlo de alguna forma, porque no tiene que ser un apóstol, un pastor que esté cubriendo a otro pastor, ¿no es cierto? Un pastor que es más maduro, que ha tenido más experiencia, que tiene madurez en la palabra de justicia, que estamos hablando en la Torá, de la Escritura. Entonces, por lo tanto, puede ministrar a pastores que son más jóvenes, y los puede asesorar y los puede pastorear técnicamente. Entonces, no es un tema de cobertura, es un tema de paternidad. No, ¿cómo se le ocurre? No haga eso. Mire, la próxima vez cuando un hermano le venga con tal y tal circunstancia, usted hágalo así. Mire, ocurre esto. Es eso, porque hay una experiencia. No es porque tenga más personas. No es porque tenga congregaciones bajo su autoridad. Estamos hablando de madurez en la palabra. Una palabra que sepa ser trazada en justicia y en santidad. ¿Para qué? Para que le abra los ojos justamente a las nuevas generaciones de ministros que se están levantando del reino, no de la religión claramente. ¿Para qué? Para que se puedan edificar esa congregación y así vayamos todos trabajando para la edificación del cuerpo de Mashiach. ¿A través de qué? De la Torá, que son los planos y es el mapa que debemos de seguir. Entonces, usted se podrá dar cuenta que la religión ha producido justamente que no exista esta paternidad original. No existe. Y claramente ha crecido, gran parte de la asamblea ha crecido huérfana, porque ha crecido con falsos ministros. Entonces, por lo tanto, no hay una paternidad como responde. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Estas personas se hacen llamar cobertura y están ellos recibiendo diezmos de estos pastores, ¿no es cierto?, de estos otros ministros que son más jóvenes y solamente por tener el apellido de este supuesto ministerio. Entonces, usted se podrá dar cuenta que hasta qué punto ese pastor, o como lo quiera llamar usted, apóstol también, ¿no es cierto?, está preocupado de la vida de esta familia, de este ministerio y de la congregación en general. ¿Cuántos de ellos saben realmente cuáles son los problemas que están dentro de las cuatro murallas de esa casa, no de la congregación? ¿Cuántos realmente se sienten que están apoyados, que pueden llamar y decir, oiga, pastor, mire, me está pasando esto, que mis hijos, o llama a la esposa, sabe que mi esposo está pasando por esta situación? Así. ¿Cuándo se ha visto eso? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque son falsos. Si fueran de verdad, estarían ahí, tendrían el teléfono. Hoy día las comunicaciones son transversales a niveles globales. Entonces, ¿cuál es el problema? En la antigüedad, hablemos 20 años atrás, era muy difícil conectarse. Aparte que el sistema de internet hoy día, en esa época, ¿no es cierto?, era sumamente precario. Hoy día está bastante más avanzado. Por todo esto que ha ocurrido a nivel global de la pandemia, las redes de internet han tenido que ser fortalecidas. ¿Para qué? Para que se puedan comunicar las personas. Hoy día es muy simple, es muy fácil. ¿Y por qué no se hace? Porque la religión no funciona así.
La religión le interesa que le den, no le interesa dar. Por eso el rey dijo claramente la diferencia que existe entre el reino y la religión. Bienaventurado el que da. Y es por eso nosotros tenemos el privilegio de haber salido de la religión y haber entrado al reino. Se nos cayeron justamente los velos, se nos cayeron las escamas, fueron rasgados esos velos religiosos que teníamos en el pasado y estamos viendo hoy a través de la Escritura claramente que es muy diferente lo que está en los planos originales a los falsos planos que tiene justamente la religión. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender que claramente el rey dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la religión? Babilonia envió sus 5 ministerios a todo el planeta. Y hoy día lo que tenemos es una gran infección ministerial. Y es por eso que nos vemos lo que deberíamos de ver en el original, cuando nosotros revisamos justamente el libro de Hechos de los Apóstoles. Señales, milagros, prodigios son las características básicas que tiene que tener justamente un ministro de reino, en este caso particular, un apóstol o un emisario. Ellos son parte de la manifestación, de la extensión justamente del reino celestial, porque son emisarios. Esa es la responsabilidad. Ahora, eso no quiere decir que los otros ministerios no lo van a vivir. Vamos a ir viendo uno por uno y ahí va a ir viendo cada uno de ustedes las características de cada uno de los ministerios, cómo conforme a la Escritura debe de ser. Entonces, vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Mientras usted está buscando, tenemos que entender de que la religión ya entrenó a sus falsos ministros para instruirlos en las falsas doctrinas y que muchas veces nosotros creamos a mentiras. Más aún todavía cuando hoy día sabemos que la Escritura ha sido tergiversada y ha sido manipulada. Y ellos usan exactamente eso mismo para hacer creer a las personas cosas que son falsas y por lo tanto automáticamente la fe de muchos ha sido menguada por causa de no ver los resultados. Pero si el apóstol me dijo, o el profeta me dijo, o el pastor me dijo, o quien sea de estos 5 ministerios me dijo, y resulta que eso no ocurre, y no ocurrió. Usted evalúe esas supuestas profecías, cuántas de ellas han sido verdaderas. Le puedo decir que yo creo que un 90% no ha sido ninguna verdadera. Solamente ha sido una palabra de ánimo que ha nacido del corazón de la persona para que usted se sienta mejor. Y ojo, y usted caiga en la trampa de creer que esa persona es alguien. Ojo. 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles o emisarios del Mesías. Y no es maravilla porque el mismo Satán, el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuya recompensa será conforme a sus obras. ¿Se pueden dar cuenta que no es nada nuevo lo que estoy diciendo? Pablo ya lo vivió. De hecho, yo lo invito a que por favor revise en el mismo 2 de Corintios, en el capítulo 11, lea del 22 al 28 y vea todas las circunstancias que tuvo que experimentar Pablo. Pablo fue casi muerto muchas veces. Usted lea ahí la cantidad de cosas impresionantes que él vivió para poder extender el reino y estar siempre impecable espiritualmente. ¿En qué me refiero? Intachable. O sea, estar santificado, estar purificado, estar caminar en justicia. Una persona que está justamente purificada. Una persona que caminó en el pasado en la religión, caminó en el Talmud también y claramente después se dio cuenta que eso era basura. ¿Por qué? Son mandamientos de hombre. Si a mí la Torá me hizo otra cosa y él también conocía la Torá. Entonces era cosa de sacar la basura que estaba justamente entenebreciendo la verdad que era la Torá. Y eso fue lo que hizo Pablo, una persona que era justamente irreprensible. Él mismo se autoanalizaba que tenía algunos pequeños rasgos de orgullo y es por eso que él mismo da a conocer en una de sus cartas, ¿no es cierto?, en estas cartas, de que había un mensajero de Satanás que lo venía a bofetear para que él no se fuera a enaltecer o a ensoberbecer
demasiadamente, ¿no es cierto? Porque él sabía que tenía muchas cosas como de jactarse humanamente hablando, conociendo la cantidad de idiomas que manejaba, ¿no es cierto? Básico el hebreo, conocía el griego, conocía el latín, ¿no es cierto? Hasta, lo hemos ministrado en algún momento, capaz que haya estado hablado también español, puesto que también estuvo en España y estuvo en Gran Bretaña. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que hay un manejo cultural que él tenía, más aún que conocía a pie de letra toda la Torá, sin conocer también los demás libros justamente de la instrucción y de las tradiciones rabínicas que ya habían en la época. Entonces, él podía jactarse de muchas cosas, y más encima de su propio linaje, hebreo de hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero él dijo, no. Por eso dijo, después le pidió cuántas veces al Señor que me saque este aguijón de la carne, que tenía un tema, ¿no es cierto? Una cosa que hasta el momento no se sabe qué era. Pero sí había una falencia. Lo más probable es que haya sido justamente el tema de su vista, ¿no es cierto? Pero el punto está que el Señor dice, no, bástate solamente con la gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Claramente, ¿para qué? Para que no existe ningún tipo de fortaleza humana o de una coraza de arrogancia en el caso de Pablo. Y le digo, amado, yo creo que eso a todos nos toca de alguna forma. Porque muchas veces pensamos porque sabemos un poco más, podemos sentirnos muy seguros. Amado, tenemos que sentirnos seguros en quién hemos confiado, no en lo que sabemos. En quién hemos confiado, no en lo que sabemos. Justamente ahí se levanta Grecia, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Entonces, aquí vuelvo a repetir, 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 en adelante, dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mesías, y no es maravilla porque el mismo Satán, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuya recompensa será conforme a sus obras. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que sí, efectivamente, hay un falso ministerio apostólico. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12, aquí hay una cosa muy curiosa que ustedes se podrán dar cuenta, que miren lo que dice capítulo 12, verso 12, dice así, con todas las señales de apóstol, o sea, hay señales que acompañan al apóstol, aparte de todos los rasgos que ya hemos visto, que también están incorporadas aquí. Pero miren lo que está en la Escritura, lo que Pablo mismo dice. Con todas las señales, en las pruebas de que soy un apóstol, ¿no es cierto?, han sido hechas entre vosotros, ¿ya? A pesar de todo lo que me he tenido que soportar. Ahí, por eso, lo que le acabo de enunciar, de que pueden revisar en el capítulo 11, en el verso 22 al 28, todas las cosas que él vivió y soportó, dice acá, a pesar de todo lo que he tenido que soportar, con señales, prodigios y milagros. Esas cosas son las cosas que él hizo. Había una señal del apóstol, señales, milagros y prodigios. Entonces, eso lo vivieron en medio de ellos, de la congregación. O sea, una persona que ha experimentado señales, milagros y prodigios, justamente en medio de una congregación donde realmente son apóstoles, están las señales ahí. Pero Pablo tenía problemas con los corintios. Ya estaban con cosas. ¿Por qué? Porque habían infiltrados de las tinieblas dentro de la congregación. Es por eso que él tiene que hablar de estas cosas. Y gracias a Elohim que estas cosas fueron registradas. Porque hoy día no sabríamos cómo discernirlas. Podríamos pensar, pucha, el hermano, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasó la espada al apóstol? ¿Cómo diga? No. Porque sí, efectivamente, nos hemos dado cuenta que la religión levantó justamente estos 5 falsos ministerios. Y es por eso que aquí lo estamos revisando. Ahora, fíjese acá. Una de las cosas que hoy día debe ser madurada dentro de las congregaciones es el discernimiento. ¿Para qué? Para que se puedan evaluar los frutos de la persona que está por delante. Porque muchos falsos existen hoy día. Entonces, por lo tanto, el discernimiento, y para poder justamente ver efectivamente los frutos que yo debería estar viendo del árbol que está delante mío, es lo que hoy día debe de madurar dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque si no hay discernimiento, usted no va a poder darse cuenta en qué lugar está. ¿Es un entretenimiento? ¿Es solamente conocimiento? Un conocimiento almático, sin revelación, claramente. ¿Y dónde están las señales? ¿Dónde está lo que debería de ocurrir como originalmente nosotros vimos que Mashiach hizo y que más aún dejó también todo ese poder y todo ese fuego a través de sus emisarios, los cuales levantaron, empezaron a edificar justamente el cuerpo de Mashiach a través de estas mismas señales? Amados,
Eso está vigente hoy día, por supuesto que sí, pero solo para aquellos que se santifican y caminan en justicia y que claramente aman al Padre con todo su corazón y aman al Rey. Entonces, usted se podrá dar cuenta que claramente hay una gran diferencia entre lo que hoy día vemos, ¿no es cierto?, como supuestos apóstoles, a los originales apóstoles que son del reino. ¿Por qué? Porque vienen con madurez, vienen con seriedad, nunca van a estar pidiendo nada, nunca. Porque el que los sustenta a ellos es Él. Y el Padre pondrá en el corazón de algunas personas el día de mañana. Pero el punto es lo siguiente, que ellos están para servirle al Rey. Y por lo tanto, obviamente, para poder extender el reino a como dé lugar. A como dé lugar. Por eso, vuelvo a repetir, los invito a que revisen 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 22 al verso 28. Y para ir cerrando, vamos a dejar avanzado lo que vamos a ver la próxima semana en los profetas. Los profetas es lo que nos va a tocar la próxima semana. Y miren lo que dice Juan, para ir terminando. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Carta, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Sigue justamente lo que nosotros le estamos enseñando. Babilonia tiene los 5 ministerios falsos. Y aquí ya vimos que están los falsos apóstoles y ahora vamos a ver la próxima semana, el próximo Shabbat, a los falsos profetas. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.